Damos inicio entonces a la sesión del 7 de mayo, ¿ya? Del 2021. Ofimática es la asignatura. Y comenzaremos entonces compartiendo la pantalla. Y como les decía yo hace un ratito, en la plataforma de acá, ¿no es cierto? En participantes, ¿ya? Van a encontrar aquí en la sección ayudante también los datos de Felipe, ¿no es cierto? Ahí está su correo, su nombre, por si en algún momento también lo quieren contactar. Ahí está. Y aquí están ustedes, como siempre, ¿no es cierto? Todo el grupo curso. Bien, hoy día nos va a corresponder el laboratorio número 5, entendiendo que ustedes entre miércoles y jueves han ido trabajando en el presupuesto anual, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda del presupuesto anual, ¿no es cierto? Al final de la sesión síncrona, ¿ya? Me puede encontrar, como ustedes saben, en la oficina virtual, ¿ya? Para poder atender alguna duda que tengan del laboratorio 4, ¿ya? De presupuesto anual. En esta ocasión vamos a partir con el laboratorio 5, que es de gráficos. Lo voy a habilitar acá. Y van a poder encontrar el 5, que lo vamos a ver a continuación. Ya, dice ver adjunto. Van a encontrar dos archivos. Uno que tiene las instrucciones y otro que tiene una planilla con la que vamos a trabajar. Pincho laboratorio 5 gráficos y comenzamos. Dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Es el dicho popular que cobra sentido cuando hablamos de gráficos. Esta herramienta es fundamental hoy en día cuando queremos representar los datos de una organización mediante una representación que llegue a la mayor cantidad de personas. Ojo que yo tengo aquí una apreciación al respecto a los gráficos, ¿ya? Yo creo que cualquiera puede hacer un gráfico, ¿ya? Partamos de esa premisa. Y aquí yo digo que hay algún grado de artista muchas veces cuando uno hace un gráfico, porque pasa lo mismo con el arte, ¿no? Cualquiera puede hacer una pintura, ¿ya? Pero en realidad son los artistas los que generan que esa pintura tenga una mejor interpretación. Entonces con el gráfico pasa igual. Es decir, si usted busca la combinación correcta, busca la distribución de los datos, busca que las letras estén bien presentadas, busca que no haya exceso, su gráfico va a quedar interpretado por más personas. Así que ojo con eso. En los gráficos, por lo general, menos es más, recuérdenlo. ¿Ya? No por poner más datos, el gráfico se va a ver mejor. A veces menos datos se pueden apreciar mejor. Dicho eso, acá vienen las instrucciones del práctico de hoy día, ¿no es cierto? Dice, complete el libro de cálculo planilla 5, calculando el promedio de notas y dando formato a la tabla. ¿Ya? Acá viene el detalle del formato, ¿no es cierto? Dice, lo voy a leer, al dar formato a la tabla, preocuparse que aquellas letras o vocales que tienen un formato distinto queden de manera uniforme con el resto del texto. También calcular el promedio, mínimo, máximo y moda para todas las notas y el promedio. ¿Ya? Luego, lo de siempre, los créditos, ¿no es cierto? Que hay que colocar en la hojita de créditos. ¿Ya? Y acá vienen los gráficos que hay que elaborar. Primero hay que darle formato a la tabla, luego hay que elaborar los gráficos. Son 10 gráficos. 10 gráficos. Del 1 al 4, luego el 5 tiene dos partes, 5.1, 5.2, y así sucesivamente el 6, 6.1, 6.2, y el 7, 7.1, 7.2. 10 gráficos. Nos vamos a ir trabajando ahí a medida que iniciemos la sesión. Además, necesito que los gráficos, ¿no es cierto?, deben tener presente los siguientes puntos. Todo gráfico tiene que tener título del gráfico, las leyendas, el título de los ejes, eje horizontal y eje vertical. ¿Ya? Estos 5 elementos los van a apreciar acá en el gráfico. Ahí está el título del gráfico,
Las leyendas están acá abajito, que son estos que indican qué color corresponde a cada nota en este caso. ¿Ya? Esas son las leyendas. Título del eje. Título del eje, ahí dice estudiante, este es el eje de los estudiantes. Acá dice notas, este es el título del eje de las notas. ¿Sí? Y luego que aparezca el eje horizontal, que aparezca el nombre de los estudiantes, ¿sí? Y que aparezca el eje vertical, en este caso las notas. ¿Ya? Esas son las 5 cosas que todo gráfico que usted realice tiene que tener en este práctico. Bien, me imagino que, como lo digo siempre, algunos han hecho gráfico, ¿ya? Algunos han hecho gráfico, varios gráficos, algunos otros quizás nunca han hecho un gráfico. Como siempre digo, nosotros partimos de la base acá, inicialmente, como que nadie haya hecho un gráfico. ¿Ya? Partimos de esa premisa. ¿Ya? Entonces, al comienzo las explicaciones van a ser desde cero. ¿Ya? A medida que avancemos, ya se supone que el dominio se va a ir logrando. Es importante este práctico, porque este práctico, la próxima semana vamos a comenzar con la evaluación, ¿no es cierto?, número 2, donde van a tener que también colocar gráficos en la evaluación. Por eso es importante este práctico, para que lo tengan presente. Bien, voy al Excel, a menos que haya algún comentario, alguna pregunta que estoy escuchando o leyendo. Bueno, la salvedad de siempre, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que están deshabilitadas por pandemia, ¿ya? Pero no olvidar que siempre tiene que considerar la redacción y la ortografía si es que le toca escribir alguna parte, ¿ya? En cualquier práctico que estemos trabajando. Voy por el Excel. Aquí está el Excel que acompaña, donde tenemos una planilla que dice notas. Son alrededor de 40 y tantos estudiantes, un curso grande. ¿Ya? Aquí están las instrucciones de los gráficos para que no tengan que estar viendo el PDF. Ya lo coloqué acá. Lo mismo que está en el PDF en la parte de los gráficos, está acá. ¿Ya? Y acá está la instrucción del formato. ¿Ya? El formato o guión siempre está presente para que usted sepa qué formato tienen que darle a la tabla, ¿ah? A la tabla, en este caso. ¿Ya? Así que les doy unos minutitos para que trabajen este gráfico, o sea, perdón, este formato de la tabla. El título tiene que tener la Calibri tamaño 26. La alineación tiene que estar, digamos, tiene que estar en realidad combinado y centrado. Eso es lo que se quiere ahí en la alineación. Y así sucesivamente. Los títulos tienen que estar en 14, de Calibri, color de relleno y color de fuente a elección. Usted elige el color de los títulos. Solo lleva color los títulos, los encabezados, nada más. Negrita, ¿no es cierto? También tiene que tener el título. No lo dice acá, no lo dice, pero se sugiere que estén en mayúscula, ¿no? Ahí en mayúscula. Luego, el cuerpo de la tabla tiene que estar en Calibri tamaño 12, alineación del texto a la izquierda, alineación de los números centrados, borde en todos o sea, los bordes, todos los bordes, el ítem bordes, todos los bordes. Formato de número, dice número para decimales, un dígito para el decimal. ¿Ya? Y finalmente, los resúmenes abajo tienen otro tamaño, la alineación es similar, a la izquierda del texto, y en este caso los números tienen que estar centrados y con un decimal. Perfecto, Tamara dice no tiene ninguna duda. Trabajando entonces en el formato, ¿sí? Si se dan cuenta va a haber que insertar un par de columnas, ¿no es cierto? Perdón, de filas, disculpen. Un par de filas, ¿ya? La tabla tiene que empezar ahí en la columna B4 en este caso, ya que el título está desde B2, como lo hacemos siempre. Entonces, atendiendo eso, voy a insertar 1, 2, 3, 4 filas.
botón derecho, insertar, ¿ya? Me pasé en una, eran 3 nomás las que hay que insertar, elimino una, y ahí sigo, ¿no es cierto? Hay que colocar el título acá, hay que darle formato a esto, ¿ya? ¿Sí? Todo el texto tiene que, o toda la hoja en realidad, tiene que tener Calibri Light. Voy a pinchar acá arriba mejor, acá. Toda la hoja con Calibri Light. Calibri Light. ¿Ya? Ahí toda la hoja está con Calibri Light. No lo cambió, un momentito. ¿Qué me pasó? Ahí sí. Ahí sí que sí. Calibri Light. Este tenía tamaño 14. ¿Ya? 14. Y el resto de la tabla tiene 12. Tenemos un detalle ahí. Que tiene tamaño 12. Ya, ahí vamos dando formato, ¿ya? La verdad, no voy a dedicarme todo el tiempo al formato porque tenemos que avanzar. Solo quería mostrarles un poquito de eso. Un solo detalle más. Los títulos están como mayúscula y minúscula. Lo ideal es que estén en mayúscula, ¿ya? Entonces, tengo dos posibilidades. Escribo todo de nuevo en mayúscula, ¿no es cierto? Escribo todo de nuevo en mayúscula. O busco una forma de cambiar esto más rápido a mayúscula, ¿ya? En Word hay una forma de cambiarlo directamente acá en la fuente, pero acá lo que yo usaría es la función mayuc, ¿ya? Lo voy a dejar acá como una alternativa, repito, se puede hacer escribiendo, yo voy a usar mayuc, abro paréntesis, y le digo que cambie a mayúscula lo que está acá abajito, eso. Y ahí va a quedar en mayúscula, ¿sí? Mayuc C4, y luego puedo tirar esto hacia acá, y va a quedar todo en mayúscula, ¿sí? Y ahí lo que tengo que hacer, como lo hicimos con anterioridad, copio y pego por valor. Copio, control C, botón derecho, pegar 1, 2, 3. Encima de los otros, para que cambien a la mayúscula, y luego elimino lo que había usado arriba. En realidad, basta con suprimir para que se vayan. ¿Ya? Es una forma de cambiar rápidamente la mayúscula. Ahora son una cantidad limitada de columnas, pero cuando son muchas, ayuda bastante poder cambiar la mayúscula con esa fórmula en cuestión. Si no, por supuesto, siempre la alternativa va a ser escribirlo uno por uno. ¿Recuerdan eso? O sea, no descarten en Excel escribir de la manera larga, soluciona los problemas muchas veces. ¿Ya? Bien, hay un tema más de formato ahí, ¿no es cierto? Si ustedes siguen mirando lo que espera el formato, ahí tiene que aparecer no tan grande, ¿no? Tienen que aparecer en dos columnas, dos filas, perdón, hoy día ando al revés con fila y columna. Entonces, acá lo que tenemos que hacer en estos dos que están acá es ajustar el formato de la celda. ¿Ya? Marco, botón derecho, tengo que ir al formato de la celda y tengo que decirle en alineación que ajuste el texto. Entonces eso va a hacer que el texto baje cuando sea necesario. ¿Ya? Cambiar ahí. Acepto. Y si achico, ¿no es cierto?, la columna, el texto se ajusta también. Pincha acá,
pincha arriba, al tamaño que tiene. ¿Ya? Por si acaso tienen que hacer ese formato y no lo tienen ahí muy claro cómo hacerlo, no lo habíamos trabajado esta parte. Si sigo mirando el formato, vemos que además estos otros están como centrados, ¿sí? No están abajo, como nos pasa a nosotros. Entonces, marco, ¿no es cierto? Y alineo centrado ahí y centrado acá, para que queden más o menos en la misma línea. Ahí ya le colocan el color que ustedes quieren, ¿no es cierto? Siempre como les digo, si el fondo es oscuro, las letras son claras, elijan el color que ustedes quieran. Y solo me falta la negrita aquí. Ya, no sé si hay algún comentario, algo que quieran preguntar o agregar ahí en esta parte. Ya, casi me entusiasmé y casi hice todo el formato, ¿eh? Falta, pero estamos cerca ya. Ya. Vamos entonces con los gráficos, que es lo que nos va a tomar tiempo hoy día. Voy a cambiarme de archivo a uno que está ya resuelto. ¿Sí? Así más o menos debería quedar. ¿Sí? Así más o menos debería quedar. ¿Sí? El título arriba, los tamaños, el promedio tiene que calcularse, ¿no es cierto? Promedio. ¿Ya? Está ordenado por abecedario, fíjense. ¿Sí? Y está numerado. Los escucho si tienen alguna pregunta de esa parte. ¿No? Están calladitos hoy día, ¿eh? Gracias, Tamara. Ahí Tamara dice no ninguna. Ya. Recomendación. Eh, para seguir en lo que vamos haciendo, no, si ya no alcanzó a hacer los colores, los gráficos, no importa. Ya lo va a poder hacer después. Al menos sí necesito que tenga calculado el promedio. ¿Ya? Si no está centrado, no importa. Yo con que coloque el promedio y lo voy a hacer, ¿no es cierto? En el archivo que veníamos trabajando, es igual, promedio, abro paréntesis, marco de aquí hasta acá, la nota 5, de G5 a K5, hago Enter, me va a salir un mensajito quejándose el Excel, porque como él ve o siente ahí, no sé cómo lo detecta, que acá hay un número, me va a avisar con este mensajito verde, ahí, si es que me avisa como que tengo un número afuera. La fórmula de esta celda requiere un rango de números adicionales adyacentes. Avisa que hay un número ya. No se preocupen, ¿eh? Es simplemente por eso. Yo no quiero promediar este numerito, pero él me avisa. ¿Ya? Repito, ahí está el promedio. Ya. Con esa columna yo la copio hacia abajo y ya con eso podemos hacer los gráficos que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Después hay que dar formato y todo lo demás. Ya, me voy a cambiar de hojita, pero repito, al menos deberían tener el promedio para poder hacer los gráficos ahora y ordenar por abecedario. Eso lo voy a hacer porque creo que no lo hemos hecho hasta el momento. Voy a marcar toda la tabla, ¿ya? Toda la tabla. Lo voy a hacer con mouse inicialmente. Se puede hacer con teclas, pero lo voy a hacer con mouse. Toda la tabla, ¿ya? Incluyendo ahí el número. Y me voy a ir a el menú datos, ordenar. Y en datos ordenar, le voy a decir
me voy a preocupar de que, como marqué de arriba, decirle que mis datos tienen encabezado. Si esto no aparece así, ustedes preocúpense de que esté así, ¿ya? La gran diferencia es que si no está así, cuando yo pincho me muestra las columnas, pero si yo pincho me muestra el encabezado de la tabla. Entonces, yo necesito que la tabla quede ordenada por apellido paterno como primer criterio, de la A a la Z, y voy a agregar un segundo nivel para que cuando hayan dos estudiantes con el mismo apellido, el segundo nivel o el siguiente criterio, como lo hacemos siempre, sea el apellido materno. ¿Ya? O sea, primero por paterno y luego, cuando hayan dos iguales, por materno. Ahí está. Incluso podría agregar un tercero que fuera el nombre. Cuando hayan dos hermanos, por ejemplo, que ordene primero, el tercer criterio podría ser el nombre. Pero en el momento lo vamos a dejar hasta ahí, con dos criterios para ordenar. Ya, ordeno la tabla. Y ahí quedaría Laura primero, Sebastián, etc. Hay unas letritas que cambiar ahí, como les dije, lo dice en algún momento. Hay unos tildes grandes, Sebastián, la ñ, ¿no es cierto? Algo pasó ahí, ¿no es cierto? Pero dirían que ahora futuro, cuando terminen, sin esas letras grandes. Deberíamos usar la función reemplazar. Y deberíamos reemplazar esa A tildada mayúscula que se ve en Sebastián por una A tildada minúscula. Hay que reemplazar todas las vocales en el fondo. Bien, Tamara tiene una pregunta, la escucho. Profe, ¿dónde está la columna de los números? Hay que colocar los números, ¿verdad? Exactamente, muy bien, gracias Tamara. Ya. ¿Ya? La verdad es que viene sin colocar porque había que ordenar, porque si no los números nos van a quedar todos otra vez, digamos, erróneos, pero ahora que ya está ordenadito, por abecedario, ¿no es cierto? Ahora nos conviene colocar los números. Colocamos el 1, colocamos el 2, ¿no es cierto? Y ya con dos números, marcamos los dos números, ahí estoy marcando, me acerco con la cruz blanca a este punto verde. Cuando la cruz blanca se vuelve cruz negra, hago doble clic y numera hacia abajo. ¿Sí? Otra posibilidad es que cuando yo me acerco, en vez de hacer doble clic, arrastro también, puedo arrastrar hasta donde yo quiero. Son 48 estudiantes entonces. Ya, voy a empezar a hacer lo gráfico, así que ya, Alejandro dice, ¿cómo ordené? No alcanzó a ver cómo ordené. Ya, voy a repetir los pasos, ya, para ver cómo ordenar. Bien, repito, para ordenar lo primero que hay que hacer es marcar toda la tabla, ¿ya? En este caso, de B4 a L4 y hacia abajo. Lo voy a hacer con mouse, aunque también se puede hacer con teclado. Ahí marqué toda la tabla. Una vez marcada toda la tabla, me preocupo de ir al menú Datos, ¿ya? Datos, ahí, a la opción Ordenar, y en Ordenar tengo que preocuparme que estén seleccionados mis datos e incorporar acá el ordenar por, en este caso apellido paterno, y como segundo criterio el apellido materno. ¿Ya? Por defecto aparece uno solo y luego yo puedo seguir agregando niveles acá para agregar el apellido materno. Una vez que tenga configurado de esta manera, apellido paterno, valores de la A a la Z, luego apellido materno, valores de la A a la Z, acepto y la tabla se ordena. Acepto y queda ordenado de esa manera. Hay otras formas de hacerlo, sí, hay más formas de hacerlo, pero en general les voy a siempre a tratar de dar la fórmula que a todos les va a resultar
por las versiones de Excel que puedan tener, si es que no han instalado el último Excel o el que está disponible en office.com. Listo, vamos por el primer gráfico. Ya, Alejandro, de nada. Bien, acá hay algunos secretos para hacer los gráficos. Bueno, secretos en realidad, más que secretos, son consejos. Bueno, cuando hagan un gráfico, siempre incluyan la columna de los encabezados. Nunca la dejen afuera, esta columna. ¿Ya? Las columnas de los títulos son importantes, así que la fila encabezado siempre tienen que considerarla. Por ejemplo, si van a hacer un gráfico, no partan de aquí seleccionando. Partan de aquí, si es que tienen que seleccionar. ¿Ya? Es importante porque este valor de acá va a aparecer en los ejes de los gráficos. Si ustedes dejan fuera el encabezado, van a tener después que hacer algunos ajustes para colocar el gráfico. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre que hagan un gráfico, la primera columna que elijan tiene que ser texto. ¿Ya? Esa es la recomendación. Por ejemplo, si yo voy a graficar las notas, como nos va a tocar ahora, al menos tengo que tener la primera columna, por ejemplo, con el apellido paterno de los muchachos, y después puedo elegir otra columna. ¿Ya? Pero siempre la primera que seleccione, texto, porque eso es lo que va a aparecer en el gráfico. Incluso Excel es medio delicado, de repente yo puedo seleccionar esta columna, después esta, y después esta. A veces he tenido resultados diferentes. Repito, la recomendación es siempre seleccionar en primer lugar la del texto y luego las otras. ¿Ya? Esos son los dos principales consejos. No dejar fuera los encabezados y seleccionar siempre primero la columna del texto. En un gráfico siempre tienen que haber texto y números. Bien, vamos a ver qué gráfico tenemos que hacer primero. Dice, 1, paterno con todas las notas. Elabore un gráfico que represente todas las notas por estudiante organizado por apellido paterno. ¿Qué gráfico tienen que usar? El que les recomiende Excel, ¿ya? El recomendado. Más abajo les pido barra, línea, columna, hasta que después les dejo libre. Elija el que usted quiera. ¿Ya? Elija el que usted quiera. En esta vuelta, excepcionalmente, no usen el de torta, el de porcentaje, ¿ya? Porque no nos va a venir bien en este tipo de gráficos. Cualquier otro menos el de torta. Ya, vamos por el primero. Bueno, para los que nunca han trabajado con gráfico, aquí viene el tema de la selección. ¿Cómo selecciono la columna de apellido paterno y la nota y todas las notas? Bueno, lo primero es fácil. Marco con el mouse, en este caso voy a hacerlo, toda la columna. ¿Ya? Toda la columna está suñegada. Suelto el mouse, solté. Voy a subir o con scroll o con la barra de desplazamiento, como usted quiera, hasta arriba, ¿no es cierto?, hasta ver los títulos. Y ahora voy a presionar la tecla control del teclado. La tecla control que está a la izquierda, abajo, la mantengo presionada. Y ahora voy con el mouse a seleccionar desde nota 1 hasta el promedio y bajo. Tengo presionado el control y estoy marcando al mismo tiempo el texto. ¿Ya? Eso me ayuda, suelto, ¿sí? Eso me ayuda a seleccionar columnas que están distantes y que no están contiguas. ¿Sí? Voy a repetirlo. Selecciono primero la columna de apellido paterno, desde el encabezado hasta abajo. Suelto, ¿ya? Subo con el scroll del mouse o con la barra de desplazamiento. Presiono la tecla control y ahora selecciono con el mouse de la nota 1 al promedio y hacia abajo. Si me paso, no va a pasar nada. Si me paso largo, puedo volver, ¿ya? Pero no tengo que soltar el control. Suelto el mouse, suelto el control, me desplazo con scroll o con la barra del ladito para llegar arriba. Ya, seleccionado la zona de impresión, me voy al menú insertar, y en insertar
está la zona de gráficos. Para este primer gráfico, yo les dije que usaran el recomendado. Pincho en el gráfico recomendado y me aparecen estas opciones. Vamos a usar el primero. ¿Ya? El primero. Acepto y me va a aparecer el gráfico chiquitito ahí en pantalla. Escucho si es que hay algún detalle. Acepto y me aparece el gráfico ahí en pantalla. Muy bien. Para mejor organización y para claridad, vamos a hacer lo siguiente. A veces yo tomo el gráfico y lo coloco aquí al ladito, ¿no es cierto? O lo trabajo pequeño para poder hacer otros gráficos, ¿ya? Pero en este caso voy a hacer que aparezca abajo como una hoja más del libro Excel. Pongan harta atención acá porque es bien fino el detalle. Me acerco al mouse, o sea, al gráfico, perdón, con el mouse, y en una esquinita, bien arriba, hago clic con el botón derecho y me va a aparecer un menú. Tiene que ser sobre el gráfico. Y hay una opción que dice mover gráfico. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahí, dice mover gráfico. Pincho la opción mover gráfico y me dice, ahí esa es la opción que está ahora, es un objeto dentro de la hoja notas. Arriba dice, en una hoja nueva que se llame gráfico 1. Eso es lo que yo quiero. Selecciono, eso, acepto y va a salir una hoja nueva con el gráfico en todo su tamaño. Aceptamos y ahí aparece el gráfico, como se ven acá abajito dice gráfico 1, aquí dice notas, que es donde estamos, gráfico 1, aparece ahí. Eso es lo que necesito, que cada gráfico sea una hojita, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, ¿ya? Bien, además si ustedes observan, aparece arribita un menú de gráfico, si desaparece el menú de gráfico, tienen que pinchar el gráfico de nuevo, ahí pincho afuera, pincho ahí, aparecen varias opciones más de los gráficos. Los invito a recorrerlas, ¿no es cierto? Si alguien quiere mirar cómo se vería el gráfico, ¿ya? A veces demoran un poquito en aparecer, ¿ya? Pero son distintas variantes del mismo gráfico. ¿Cómo nos quedó el gráfico, chiquillos? Bueno, bonito, ¿cómo quedó? ¿Opiniones? Ya, Gloria pregunta ahí si los gráficos siempre deben tener los 48 alumnos. En este ejercicio no siempre, Gloria, no siempre. De hecho, hasta el ejercicio 4, si no me equivoco, son los 48. Luego del ejercicio 5, te pido la mitad del gráfico en uno y la mitad del gráfico en otro. Bien, José, falta el título, dice José. Muy bien. Ya, pero ojo con esto, le repito, este yo le llamo el antipráctico, porque en realidad empezamos haciendo gráficos feos, gráficos que no dejan ver mucho porque tienen mucho dato. ¿Ya? Sí, puede que yo encuentre alguna tendencia, pero entre tanto estudiante y tanta nota, en realidad no es muy representativo. Ya, perfecto. Les dejo la libertad que elijan el que ustedes quieran de los que están acá, no tienen por qué hacer el mismo, pero como muy bien dicen los compañeros, falta el título, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo del título nos vamos a preocupar de que estén estos 5 elementos que nosotros estamos pidiendo. Que esté el nombre del gráfico, que es el título, que esté en las leyendas, que esté el título de los ejes, que esté el eje horizontal y el eje vertical. Vamos a mirar si están los 5 elementos. Ya, título del gráfico, entonces en este caso es bien sencillo, ¿eh? Le pueden poner ahí, decía notas, o todas las notas, no tengo problema, notas por apellido paterno. ¿Ya? Notas por apellido paterno. No hay problema, ese sería el título del gráfico. Ya,
1, título del gráfico. En este caso, el que yo elegí, ojo, que cuando uno elige de repente hay otros que van dejando cosas afuera. El que yo elegí tiene el título, ¿ya? Voy a echar afuera. Tiene el 2, que son las leyendas, están acá, ahí está la leyenda. Tiene el 4 y el 5, el eje horizontal y el eje vertical, pero no tiene el título del eje. No sé qué son estos, no sé si son peras, manzanas o personas, ¿ya? Y no sé qué son estas. Entonces, de lo que me están pidiendo acá en las instrucciones, me falta este, el título de los ejes. ¿Ya? Tengo los otros 4, ¿ah? Los otros 4 están. Entonces vuelvo al gráfico, y otra vez acá bien arriba en la esquinita, pincho con el botón derecho, ¿ya? Y, no, perdón, me equivoqué, no es con el derecho, es con el izquierdo, con el de siempre. Pincho con el de siempre, ¿ya? Con el botón de siempre, aparecen estos 3 botoncitos, que aparece el más. Ese más me interesa, porque si yo lo pincho, me dice otras opciones que están ahí, y hay una que no está seleccionada de las 5 que nosotros le estoy pidiendo, que es el título de los ejes. ¿Ya? Entonces aquí siempre tienen que haber 5 tics. Título de los ejes, título del gráfico, línea, no, las líneas y las leyendas, las líneas no siempre, ¿eh? Pero sí, las leyendas, los títulos de los ejes, cuenta por 2, ahí lo voy a pinchar, pum, y aparece título de los ejes. Listo. Me gano acá, doble clic y escribo lo que tiene el eje. En este caso, voy a poner en mayúscula, estudiantes. Si yo veo que está muy chiquitito, en realidad puedo marcar, ¿no es cierto? Y cambiar acá la fuente o acá arriba, ¿ya? Pero consciente que si yo hago crecer el eje, el gráfico se va achicando, ¿ya? En algún momento voy a perder gráfico. Estudiantes, ahí se achicó un poquito el gráfico, pero hay que buscar un equilibrio. Y acá sería notas. 16, 16. Voy a marcar 16. También puedo elegir antes el tamaño antes de escribir. Ya, ahí está el gráfico. Preguntas, comentarios. ¿Escucho o leo? No, hoy día parece que están durmiendo, ¿no? Ya, no hay comentarios. Voy por el segundo gráfico. Ya, muy bien, Tamara, gracias. Gracias, Tamara. Se entregan ahora, dice Norma, las notas y los nombres de dónde los sacamos. Ah, en el caso de José, las notas y los nombres son del Excel que estamos trabajando. ¿Sí? De la hoja notas. Ahí están los nombres y las notas. Bueno, Tamara en realidad no se entrega ahora. Habitualmente lo entregamos el día martes, antes del práctico el día miércoles. ¿Ya? En esta semana sufrimos un desfase. ¿Ya? Vamos a mantener la fecha del día martes. Y si alguien tiene alguna dificultad, conversamos el día miércoles y vemos algún plazo extra. Pero se entrega hasta el día martes, antes de la clase del miércoles. ¿Ya? Esa es la fecha que tiene. Voy a hacer uno o dos gráficos más y cerramos. Como siempre saben, los siguientes 40 minutos la idea es que sigamos trabajando y yo voy a estar ahí en línea en la sala en la oficina virtual por si alguien tiene dudas. Voy por el segundo gráfico. Me preguntan si hay que hacer el mismo libro. Sí, hay que hacer el mismo libro que descargaron ustedes, ahí hay que crear todos los gráficos, en el mismo libro. Pincho notas, vuelvo al Excel donde están las notas, ¿no es cierto? Instrucciones, dice 2. Paterno con la nota 1. El apellido paterno
solamente con la nota 1 y necesito un gráfico de barra. ¿Ya? Ya, pues, como eran tantas notas, volvemos a la hoja notas y me pide paterno con, en este caso, la nota 1. Con la nota 1. Marqué la primera columna, lo hice con teclado, ahora lo voy a hacer con mouse. Marqué la primera columna, suelto, subo con scroll del mouse o por la barrita del lado si no tengo mouse. Mantengo presionado el control del teclado, selecciono la nota 1, ahí va, siempre con el encabezado, listo, suelto, subo con scroll, esas son las dos columnas que quiero graficar. Un gráfico siempre necesita al menos de dos columnas, como estamos viendo, la que tiene el texto primero, la que tiene los números después, ¿ya? Me voy a insertar, ¿ya? Y aquí puedo hacer varias cosas. Puedo buscar por acá el de barra, ¿ya? Columna o barra, ¿sí? Si no es muy claro acá, a veces cuesta un poquito, yo lo que hago, me voy al gráfico recomendado de él, que me da Excel, ¿ya? Y cuando quiero estar seguro, porque son columnas, acá al ladito dice todos los gráficos. Ojo que debería aparecer algo como esto, ¿ah? ¿Eh? Sugerido, ahí están los nombres, ¿verdad? Pero voy a todos los gráficos y acá busco barra. Es más fácil, creo. Las barras en este caso tienen que ser así, ¿ya? Horizontales. Pueden elegir el primero, ¿ya? Pueden elegir el segundo, el tercero, ¿ya? El tercero es un mal gráfico para la nota 1, ¿eh? Yo diría que tiene que verse así, ¿ya? Puede ser estas con 3 dimensiones, ningún problema, ¿ya? Ahí, pero no apiladas. Apiladas, cuando diga apiladas, no. No nos sirve cuando es una nota. Cuando son 2 o 3 podría ser apilada. ¿Ya? Las apiladas descártenlo en este caso. Tendría que ser, en este caso, puede ser esas, agrupadas. Ahí estamos, eso es todo. ¿Ya? Gráfico de barra. Acepto, va a aparecer el gráfico chiquitito, ¿no es cierto? Va a aparecer el gráfico chiquitito ahí. Y me toca llevarlo a la hoja nueva. Eso lo hacemos acercándome a la esquinita aquí, clic con el botón derecho. Si le aparece este menú cortito, es que movieron el mouse, yo lo moví. No, no me sirve ese menú. Vuelvo a pinchar, me acerco de nuevo, clic con el izquierdo, aparece ahora sí el menú grande, y en ese menú grande voy a mover gráfico. En mover el gráfico, otra vez, elijo la que dice nueva hoja, gráfico 2. Ojo que más adelante, en el 5, les va a tocar aquí escribir 5.1, 5.2. En estos momentos, solamente elijo y acepto. Va a aparecer ahí el gráfico 2, ¿no es cierto?, en mi hojita. Puedo, como les decía, mirar si hay una mejor distribución, unos colores más fuertes, ¿no es cierto? Hay varios más, ¿no es cierto? Ahí yo busco el que más me gusta, ¿ya? Y después me preocupo que estén las 5 cosas que me están pidiendo. Está el título, ¿ya? Está el eje en este caso es el vertical, está el horizontal, pero faltan dos cosas. La leyenda y el título de los ejes. Entonces, voy acá al más, pincho y digo, ya, título de los ejes, pum, ahí está, y leyenda, aunque aquí dice nota 1 solamente, ahí está. ¿Sí? Fíjense que la leyenda yo puedo elegir, no me gustó a la derecha, la voy a poner arriba. Y la nota apareció que estaba acá, ahí, apareció arriba, allá. O puede ser inferior. ¿Ya? Solo mostrarles que ustedes le pueden ir dando la ubicación que mejor represente. Acá tienen que colocar estudiantes, otra vez, acá tienen que colocar notas.
Ahí están los 5 elementos que yo les pido de los gráficos. Ya, ¿escucho alguna pregunta antes de cerrar la parte síncrona? Diego pregunta, entonces no puedo hacer 2 gráficos en una sola hoja. La idea es que no, po. Cada gráfico en este caso tenga una hoja. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, cuando terminen el práctico este va a tener una hoja que se llama crédito, va a tener una hoja que se llame notas, ¿sí? Va a tener una hoja que se llama instrucciones, va a tener gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, etcétera, hasta el último gráfico, y va a terminar con la hoja formato. ¿Ya? Esa es la estructura que tiene que tener para que lo entreguen el día martes. Y si alguien, repito, tiene alguna dificultad, bueno, conversamos el día miércoles, pero la fecha sería el día martes 11. Bien, no habiendo más preguntas ni consultas, los invito a entretenerse en realidad con los gráficos. Espero que puedan ahí acomodarse a la estructura. Y repito, es como bien creativo el tema. O sea, ver cuál se ve mejor. En relación al primero, cambió pero le aseguro que cuando tengan menos gente, va a verse mejor todavía. Bien, dejamos hasta acá la parte síncrona. Voy a detener la grabación y me voy a ir a la oficina virtual por si alguien tiene alguna consulta.